Saludos. Titulamos este vídeo Mud Flood, inundación lodo, causas en el modelo Cosmos Tierra Toroide A, CTT 116 ABC 22. Por tanto, este vídeo lo consideramos incluido en dos series. Y tenemos que decir que hacemos este vídeo a fecha de 17 de agosto del año 2021, en situación, como ya sabrán, de ataque final de un ciclo de la oscuridad. Y nosotros, ante este ataque, pues seguimos compartiendo información de lo que consideramos importante para comprender esta realidad mientras que permanecemos en ella. Entonces, tenemos que presentar aquí este título, este esquema que vamos a ir desarrollando. Entonces, vean aquí una imagen, porque va este vídeo de una serie de las inundaciones de barro que hemos tratado nosotros en otros vídeos anteriores, en otras series, y aquí, como están viendo, pues es una de esta fenomenología, como también se produce de un modo más suave, pues el afloramiento de lodo en distintas partes, que también se le dice a veces volcanes de lodo en la Tierra, y eso es para lo que nosotros vamos a interpretar como causa. Vamos a decir las causas desde nuestro modelo, porque ya verán que todo es una coherencia, y una coherencia sencilla, es decir, una presión interior o una tensión que va creando toda esta realidad en un sistema cerrado. Entonces, vean aquí los tres puntos, que el primer punto va a ser mud flood o inundaciones de barro. Vamos a recordar el concepto y vamos a poner un solo ejemplo, porque hay muchísimos y ya los hemos tratado en otras series anteriores de nuestros vídeos. Un punto segundo, que es el principal, sería hablar de la causa de que produce estas inundaciones. Nosotros no hemos encontrado a nadie que dé la explicación que nosotros vamos a dar ahora realmente aquí, es decir, la causa esencial de estas inundaciones, y también, como está relacionado con lo que es una tensión creativa que forma esta realidad, pues tenemos que queremos decodificar, pero con nuestra interpretación, los términos de tensión y de atención, porque están muy relacionados, como nosotros vamos a intentar exponer. Entonces, previamente ya dijimos que íbamos a hacer en todos nuestros vídeos una divulgación o una promoción de nuestra serie de unos 11 vídeos, del 1 a 11, del Cosmos Tierra Toroide, como están viendo aquí, descripción breve, porque queremos seguir recomendando, porque consideramos que es lo más importante, que es y revelador de lo que nosotros hemos realizado. Y yendo al vídeo de hoy del mud flood, pues de recordar su concepto que hemos tratado en otros vídeos, por si alguna persona pues no ha estado al tanto de nuestra investigación y de nuestra divulgación. Vean aquí un ejemplo del Politécnico de Moscú, para nosotros muy revelador, como estaba aquí, pero hemos visto que unas obras pues han descubierto que tenía un nivel enterrado. Por tanto, eso sería la última de las inundaciones de barro cíclicas, que habría ocurrido alrededor de mediados del 1800. Por eso lo sabemos, porque investigadores, sobre todo rusos, pues nos muestran edificios enterrados, un piso como este que tenemos aquí, con su placa de construcción de 1825, y que están enterrados. Luego quiere decir que esa inundación pues se produjo después, porque evidentemente ningún arquitecto pues va a enterrar ningún edificio, sobre todo sus entradas principales. Entonces, esto para recordar lo que significa el mud flood o las inundaciones de barro. Y esto es algo cíclico, esta es la última, pero
ha habido, según todos los descubrimientos que se están dando, y nosotros vamos a dar otro ejemplo aquí, como en la India, que no sabemos ya su fecha, evidentemente. Estos son las cuevas de Darasit, de la India, de uno de los estados de la India que tienen ahí para que la persona lo busque, porque para nosotros estas imágenes nos han parecido muy claras. Fíjense que dicen que son cuevas, ¿por qué? Porque están, dijésemos así, enterrados, pero fíjense que claramente se está viendo que esto ha sido una inundación que ha permanecido aquí toda una parte por encima, porque lo ha enterrado, porque fíjense, es muy expresivo. O sea, a nadie se le ocurre decir que con esta que se está viendo incluso la adherencia del barro petrificado a la antigua construcción. Esto para nosotros es clarísimo, no es la explicación de que realmente se construyó esto aquí en esta roca, pues no carece de total sentido. Fíjense otra vista pues de estas cuevas, que son unas 7 cuevas, aquí como te lo están expresando clarísimamente. Fíjense cómo está por encima, que se ve que ha estado enterrado esta inundación todo, y después pues ha quedado esta parte evidentemente. Pero no ha sido que estaba esto aquí, como se está viendo claramente, y después se ha puesto a construir aquí dentro, conservando esta parte exterior como un pegote. Eso no tiene ningún sentido. Llama casi hasta la hilaridad, podemos decir, pero para nosotros es una prueba clarísima de que esto es real, de lo que estamos hablando, de estas inundaciones de barro. Y entonces le vamos a dar la explicación en nuestro modelo de la causa de este mud flood, o inundaciones de barro, en el modelo Cosmos Tierra Toroide. Entonces nosotros decimos que la causa esencial es la afectación, alteración de la tensión creativa del éter, y eso debe de meditarse y atenderse a esa misma frase, porque ya sabrán que todo nuestro modelo es el éter, que es las manos invisibles de la fuente, o una tensión electromagnética, como quieran llamarlo, el que crea, y no solo crea, sino que sostiene diariamente y a lo largo del tiempo pues toda esta realidad. Entonces el éter crea y sostiene. ¿Y cómo sostiene? Pues ejerciendo una tensión, y por eso hemos destacado la palabra tensión, una tensión que separa los distintos niveles o estratos pues de esta creación, niveles de distinta densificación, como son los niveles sólidos, más abajo podemos decir, o más separados de la fuente, los líquidos, los gaseosos, incluso los etéricos, que no son perceptibles, y eso es semejante a lo que estamos viendo aquí, los distintos niveles. ¿Quién los ha formado? Pues una tensión desde un centro imperceptible, pero muy efectivo, y que es testimonio, por ejemplo, el movimiento de la brújula, de las líneas de fuerza de la brújula, de esa tensión. Y es lo mismo que se pasa en cualquier recipiente, que tú pones distintas partes y ves que las sólidas van abajo, pues las líquidas y las gaseosas en la parte superior. Entonces, esa tensión es la que crea esta realidad. Entonces, afectar o modificar esta tensión, por ejemplo, realizando explosiones de determinado tipo de bombas, por ejemplo, pues eso altera la tensión que el éter había establecido al formar los distintos estratos de la creación. Eso es de una simple lógica. Entonces es una alteración generalmente artificial, por no decir que así es como funciona, como vamos a exponer en un vídeo siguiente para ver lo que es producto de la acción artificial y de la acción natural, para que vean la diferencia. Pero aquí en lo que haremos simplemente pues exponer estas líneas sencillas de comprensión. Cuando se afecta, por ejemplo, con tipo de bombardeo o otro tipo de tecnología como el HAR, etcétera, pues eso hace que realmente tenga que tener una reacción, porque se ha alterado lo que estaba establecido por la fuente de un modo armónico y muy positivo para el ser humano. Entonces, por tanto, la causa esencial sería la alteración de la tensión establecida por la fuente mediante el éter. Y entonces, una vez que se rompe ese equilibrio inicial interestratos, es decir, entre los distintos estratos, por ejemplo, en el estrato sólido de tierra y de minerales, en relación, por ejemplo, con el estrato líquido, que es una gran parte de la superficie terrestre, pues entonces cuando se rompe ese equilibrio, pues entonces el éter actúa a través del elemento físico equilibrante de esta dimensión, que es el agua. Y hemos dicho aquí elemento físico equilibrante, porque el elemento
no físico sino etérico, que es lo más importante, que es la conciencia, es el ser humano, es el equilibrante de esta realidad, y realmente, como ya sabrán, pero en cuanto a nivel físico, el agua es el equilibrante, y entonces este agua pues actúa pues para restaurar y restaura el equilibrio roto. ¿Y cómo actúa? Pues de dos formas complementarias totalmente, que es la apreciación del Mad-Flood, que separa y hunde lo sólido y denso y transforma y emerge un nivel formado por la interacción o por la mezcla del medio líquido, que es el agua equilibrante, con el medio sólido, es decir, con los minerales, y eso forma el lodo. Y entonces el lodo emerge, y la otra parte más antigua, más densa, pues le corresponde a descender, evidentemente, porque la fuente lo coloca y lo va bajando realmente, y mientras que una parte sube y sube a nivel mundial, como hemos visto, este nivel, pues el otro pues es el que desciende. Entonces aquí tienen visto pues dos vistas, una más lenta de esta presión y de este reequilibrio del agua mediante el lodo, por ejemplo aquí en Rusia, que son flujos de lodo, pero de un modo más brusco también cuando vienen estos reajustes más bruscos, como estamos viendo aquí, que se produce una inundación, que primeramente elementos líquidos y después pues realmente el lodo y barro que realmente se petrifica y forma. Y por eso están estas construcciones pues enterradas, como ya estamos diciendo. Entonces esta es la causa que es coherente con todo lo que nosotros estamos compartiendo desde el inicio de cómo se forma esta dimensión, y por eso nosotros a veces hemos cogido la imagen de un globo, inflando un globo, que entonces es una tensión interior la que crea esta realidad. Y no es un niño el que infla el globo, sino que desde el centro la fuente, mediante un movimiento, un motor de pulsaciones, pues va creando esa tensión y va creando todos esos niveles. Y aquí tienen ejemplos pues que ahora ya sí podemos interpretarlo perfectamente bien, de esas inundaciones de barro, como son por ejemplo muchas ruinas mayas que estaban enterradas en lodo, incluso aquí en nuestro entorno próximo a nuestra ciudad natal, en Itálica, en Santiponce, en provincia de Sevilla, pues todo este anfiteatro romano pues estaba enterrado y han tenido que desenterrarlo. ¿Y por qué? Pues evidentemente porque ha subido ese nivel de lodo y del Mad-Flood de lo que estamos hablando, y precisamente pues esta es la explicación, porque es un fenómeno global, total y poderosísimo, y realmente pues es una reacción de la fuente restaurando un equilibrio mediante el elemento líquido equilibrante que es el agua. Y entonces, como estamos hablando de tensión, vamos a hablar de tensión y de atención, porque tiene relación, y aunque la palabra atención es con C y la palabra tensión es con S, pero lo importante son los sonidos. Y entonces van a ver aquí que está relacionado el término tensión con el término atención, cuando comprendamos precisamente pues esta influencia de la oscuridad con el término atención. Entonces tenemos que recordar este concepto, ya que estamos hablando que es la causa esencial, la modificación de esta tensión o la alteración de los Mad-Flood. Entonces el concepto oficial pues lo pueden buscar aquí en Wikipedia. Nos dice, por ejemplo, la tensión, según la oficialidad, pues sería la acción de dos fuerzas opuestas a que está sometido un cuerpo, como por ejemplo la tensión de un músculo. También cuando dos niños pues cogen una goma y tiran a una hacia el lado otro. O aquí realmente la tensión es la cuerda que está equilibrando pues el peso con mantenerlo aquí a la gravedad. Entonces esto está recibiendo una tensión. Y esto voy a ir rápido porque la persona lo puede buscar. Entonces lo que dice la academia pues son fuerzas opuestas, como estamos viendo aquí, que inciden sobre un cuerpo, porque esto es la oficialidad, y esa palabra tensión pues tiene aplicaciones en todos los campos, como en el campo de la electricidad que están viendo aquí en relación con la tensión eléctrica, también con la tensión del vapor, etcétera. Lo pueden buscar porque esto es todo lo que dice la oficialidad. Y también la tensión arterial, que sería la presión del flujo sanguíneo, aquí que están viendo que está realizando como una fuerza, podemos decir.
así. Y también la palabra misma tensión pues tiene un sentido psicológico en sentido de ansiedad o de estrés, cuando dice estamos en tensión. Y efectivamente, ahora mismo la humanidad está en tensión, la humanidad de los despiertos, podemos decir así. Esto es toda la oficialidad. Pero ahora, ¿qué decimos nosotros decodificando este concepto según toda nuestra interpretación, decodificando estos términos tensión y atención? Pues tenemos que decodificarlo precisamente porque estamos tratando de que el MATFLOW se debe al término de esta tensión que es alterada. Entonces, en Cosmos, Tierra, Toroide, a diferencia de la oficialidad, pues decimos que la tensión es el sustento, lo que sostiene la creación y la vida. Y está formada por dos impulsos. Un impulso hacia afuera, que sería empujar, y un impulso hacia adentro, que significaría jalar. De tal manera que a mayor tensión, pues también mayor conciencia. Y eso lo vamos a tratar en más profundidad en el vídeo siguiente. Y fíjense también que estamos ya hablando de dos impulsos, que esto también es equivalente y coherente con lo que estamos diciendo también de dos movimientos, de dos vórtices que giran en sentidos opuestos y que son lo que crean precisamente también esta tensión. Entonces, esta tensión origina, hemos puesto entrecomillado, sutilidad y conciencia. Y en cambio, lo contrario de la tensión, es decir, la distensión o la relajación, pues nosotros decimos que en general lo que origina es la densificación, el sueño y la inconsciencia. Y esto está en todos los aspectos. Por tanto, en nuestro modelo, pues una tensión es la que crea los distintos estratos, como están viendo. Incluso biológicamente se dice, las personas algunas que padecen de la vista, pues se le mide su tensión ocular. Precisamente porque es lo mismo. La tensión ocular pues es una misma representación de la tensión que crea todo, es decir, está separando desde un centro. Y entonces, lo contrario a esta tensión, pues es el término de atención, que aunque está aquí con C y este es con S, pero nosotros decimos que olvidando las etimologías que tienen un valor relativo, nosotros le damos más valor al significado y al fonético. Significa lo mismo. Y sabemos que con el término a significa lo contrario o no, o lo opuesto. Por ejemplo, teo significa Dios y ateo significa no Dios. Pues entonces, atención significaría no tensión. Y entonces, ¿y por qué decimos esto? Porque eso es lo que fomenta la oscuridad para llevarnos a su control, que prestemos atención. Y si prestamos atención, pues entonces lo que no tenemos y descuidamos es la tensión. Piensen en el juego de palabras, que es un juego simplemente de simple lógica. Y entonces aquí, para que vean que lo desarrollaremos mejor en el siguiente vídeo, que el cuerpo físico y el cuerpo etérico nuestro pues están unidos, separados precisamente por ese efecto de la tensión. Y aquí tenemos un ser humano que sus tres centros principales, que son el centro mental, el centro emocional del corazón y el centro motórico o sexual, pues cada uno tiene tres proyecciones de fuerza, que son los que crean esta tensión. De tal manera que si estás en tensión, quiere decir que tú estás con una conciencia despierta viendo la totalidad y no centrándote en un punto que te reduce, sino ves la totalidad. Ves la totalidad, eso lo desarrollaremos mejor en el vídeo siguiente. En cambio, si tú en vez de estar en tensión, manteniendo una comprensión total y observándolo todo, dijésemos así, con una visión comprensiva total, pues entonces será que entonces tú estás en atención, es decir, estás mostrando atención hacia algo concreto. Por ejemplo, aquí este mismo humano, que antes estaba en situación de tensión, en equilibrio, pues ahora se le a cualquier objeto que se te dice, mira, presta atención aquí, y eso te dice el mago, presta atención aquí. Mientras que prestas atención aquí, todas sus fuerzas pues se reducen a un punto concreto, que puede ser un elemento vivo, puede ser un elemento falso, puede ser un coche, etcétera, etcétera. O pueden ser los culebrones que hemos visto en el vídeo anterior. Entonces estás tú centrado en un punto y quiere decir que tú estás reducido, tú estás prestando atención. Es decir, estás prestando atención, luego no tienes tensión, porque te estás relajando y te estás desequilibrando. Entonces, atención, como tenemos puesto aquí, no tensión, pues supone falta de tensión. Y esto supone debilitación
y proceso de distensión y pérdida del nivel de equilibrio, porque para mantener el nivel de equilibrio, pues precisamente pues hay que tener esa tensión, es decir, observando la totalidad y no centrándonos en un único punto. Y la oscuridad eso es lo que quiere, distraernos simplemente para ver simplemente un árbol y no ver el bosque. Y es muy importante ver siempre el bosque, donde estamos, y de esta manera no seremos nunca engañados. Entonces, aquí, para que vean las dos imágenes de lo que queremos decir, porque todo viene, fíjense que todo viene en relación, viene en la comprensión de las fuerzas físicas del cosmos, y viene también, lo más importante, de las fuerzas psicológicas, como también pues pueden debilitarse. Por tanto, entonces nosotros decimos aquí, este sería el estado de tensión, porque es que realmente la fuente está en estado de tensión, como vamos manteniendo su creación en todos sus puntos, realmente en la totalidad. Está en ese estado, que es el que nosotros venimos aquí con esta disposición. Pero entonces, si hacemos un desvío prestando atención a cosas muy concretas, pues entonces realmente pues estamos ya siendo víctimas de engaño realmente. Entonces, terminamos aquí dando un consejo, que debemos conservar nuestra tensión dimensional, es decir, el sentido común y ver la totalidad. Si ves la totalidad, pues entonces ya rápidamente ante cualquier propuesta o cualquier toque de atención que te digan, mira, fíjate en esto, por ejemplo, esto es muy peligroso, tal, pues entonces tú con una totalidad, pues entonces realmente pues es más difícil que te reconduzca hasta esta reducción de un punto que te limita. Terminamos deseando para nosotros fuerza, salud y discernimiento.